Reflexionemos sobre los resultados de lo prometido. Continuamos. Si pudiéramos comentar una o dos áreas de oportunidad que usted considera que debería de atender el ayuntamiento. Yo veo una gran área de oportunidad y no solamente sería del ayuntamiento en concreto. Creo que coordinar las tres instancias de gobierno, que me refiero a la Policía Municipal, la Estatal, la Guardia Nacional, el Ejército, sería extraordinario. Lograr un sistema de inteligencia que coordine estas tres policías o cuatro policías, refiriéndome tanto al ejército o agregando como policías al ejército y a la Guardia Nacional, para que en su conjunto logren una mucho mejor eficiencia para combatir la delincuencia y el crimen organizado. Creo que ahí es algo donde pueden trabajar, porque ya están las policías, ya nada más hace falta que todas trabajen bajo una misma batuta. Creo que esto haría mucho más eficiente la labor en el combate con la delincuencia. Muchas gracias. Y estamos de regreso nuevamente aquí en La Zamorana. Gracias por seguir con nosotros en esta mesa de análisis, promesas contra resultados. Y continuamos hablando de ese tema tan importante que es la seguridad, muy importante, sobre ahora qué aspectos deben de considerarse en la prevención del delito. Vaya, para ello tenemos a nuestro especialista Felipe Umaña. Compártenos un poco. Muchas gracias. Desafortunadamente ha ido reduciendo el apoyo presupuestal a estados y municipios, lo comentábamos el bloque pasado. Para el año 2021 estamos observando un 2.6% del gasto público en seguridad destinado para estados y municipios. A eso sumémosle pues la eliminación lamentable del Fortaseg. Esto deja solo a los municipios en materia presupuestal y por supuesto los lleva a ser más creativos en el manejo de los recursos, partiendo de un análisis objetivo, por supuesto, pero también transversal. Si la paz es el resultado, es el producto de los derechos humanos, la estrategia de prevención debe ser integral. No podemos centralizarla a un solo departamento, tampoco podemos, o a una sola dirección. Debe ser interdepartamental, es decir, en todo el ayuntamiento, e interinstitucional, tomando en cuenta las diversas organizaciones de la sociedad civil que puedan colaborar para el desarrollo de las funciones. La prevención del delito se debe ocupar en erradicar los focos de violencia. Incluso es necesario empezar desde adentro de la administración. Por ejemplo, varios estudios sugieren una característica de las funciones policiales es la asociación entre la fuerza física y la masculinidad. La masculinidad es muy tendenciosa al ejercicio de la violencia. Esto alimenta, por supuesto, y favorece al desarrollo lamentable de la violencia en razón de género. Esto inicia dentro de una institución, en este caso una institución gubernamental como la policía, y esto se va a la casa, lo llevan a casa y después eso empieza a permear a la ciudadanía como tal. Es necesario crear, sí, líneas discursivas, por supuesto, pero también metodologías adecuadas para poder comprender que hay diferentes formas de ser hombre. Es decir, que la masculinidad no necesariamente debe ser violenta como tal. Y bueno, si nosotros lográramos empezar tomando este ejemplo, por ejemplo, de la seguridad pública, esto podría impactar a tal grado de que la congruencia de actuación policial en temas de violencia, al momento de atender una emergencia en violencia en razón de género, podría tener un avance social significativo, y no nada más un avance social, sino también una construcción y un avance en el tejido socioinstitucional que es tan importante para crear ese vínculo de las instituciones con la sociedad y crear, por supuesto, este respeto mutuo, y también nos podría ayudar a reducir la denominada hegemónica que apuesta por mantener una posición dominante. La erradicación de la violencia es integral. Los servidores públicos también se deben integrar. Claro, por supuesto, qué interesante lo que nos comentas. Y bueno, vamos con la opinión de Lupita Castro. ¿Qué aspectos deben considerarse en la prevención del delito? Mira, Paula, yo considero que un aspecto muy importante es la visión que tenga el funcionario público. Es momento de que se reinvente, que tenga una visión global y muy incluyente, aún más incluyente. Esa visión que le permita reconfigurar cómo va a operar los recursos dentro de la administración, pero también que le permita tener apertura a alianzas estratégicas
con individuos, con el sector público, privado, o sea, con todos los entes, con los organismos internacionales. Y porque ya que a menudo que estamos escuchando que el recurso es limitado, ¿no? Que la federación lo que nos manda, el Estado lo que nos manda no nos alcanza, creo que esta visión le permitirá hacer hacer más amplio este recurso y darse cuenta que el recurso al que me refiero no es únicamente el económico, me refiero al recurso humano y el recurso material. Ser muy selectivo al momento de tener a la gente aliada con la que va a trabajar dentro de la administración, que le dé esa apertura para lograr los objetivos que se está planteando en este tema de prevención y con ello desarrollar esos programas. Creo también que dentro de todo esto es el que conozcan la Agenda 2030 y no nada más hablo del más alto funcionario, sino todos, que sea algo que conozcamos tanto del sector privado, sector público y que entonces en conjunto con ello podamos crear una agenda en común. ¿Para qué? Para que podamos lograr esos objetivos que vienen marcados en esa agenda bajo un análisis social, como lo comentaba un principio, que eso es importantísimo. Yo no puedo generar un programa de prevención si no conozco la problemática y la comunidad y todos los factores que alteran a la comunidad como tal. Entonces, tomando en cuenta ese análisis social, ligándolo con los objetivos de desarrollo sostenible, sus 169 metas que las comprende, aterrizándola a nuestro municipio, y en el enfoque a cada comunidad y colonia, creo que se puede adaptar un modelo específico a cada colonia para lograr ahora sí un modelo de prevención efectivo. También creo que considerar el tema de paz pues nos concierne a todos y estoy hablando pues desde cualquier ámbito en el que nos desarrollamos, ¿no? Y que de ahí parte mucho que el servidor público o el sector público deba ser un poco más incluyente, sumando a todos los individuos y en el sector privado y a la sociedad civil, y dando paso a esa gobernabilidad efectiva basada en el Estado de Derecho. También ya que la paz, la estabilidad, los derechos humanos y la gobernabilidad son vías muy importantes para el desarrollo sostenible. En resumen, es tomar en cuenta pues la Agenda 2030, analizando qué les está funcionando también a otros países, tomándolo como modelo. Nos vamos a inventar el hilo negro, porque siempre llega el funcionario queriendo inventar y decir qué hizo y deshizo, y por eso se queda corto. ¿Por qué? Porque hay algo que ya existe en otros países que les está funcionando. Hablaba hace un momento de esas países que consideran ya un modelo más seguro, países más seguros. Entonces, ¿por qué no ver qué les sirvió allá y poderlo aterrizar y focalizarlo aquí al sector, ¿no? Entonces, creo que es uno de los aspectos que puede considerarse la Agenda 2030, es importantísima para este tema, el objetivo 17 en específico, paz y justicia para ese tema, y también una trazabilidad con los temas de culturas de paz. Creo que decía, ¿no?, que hablar de violencia genera a veces más violencia. Yo creo que un tema de cambiarle el enfoque y decir culturas de paz, ¿cuáles son tus culturas de paz que vas a generar dentro de tu proyecto de prevención? Y creo que ahí puede abarcar el sistema educativo, o sea, incluir todo. El sector público no se da cuenta de todos los recursos a los que puede alcanzar, y únicamente con el hecho de generar una conversación, una palabra, una conexión y sumar actores que le puedan sumar a estos proyectos que ellos decidan emprender. Wow, muy interesante lo que nos menciona sobre estos aspectos. Vamos ahora con la opinión de la doctora Claudia Verduzco. ¿Qué aspectos se deben de considerar en la prevención del delito? Bueno, es una pregunta muy amplia, pero creo que dos aspectos importantes es atender el tema de la violencia de forma temprana, ¿no? Y la congruencia contra el discurso que a nivel nacional se ha manejado, en donde la política pública en seguridad ha sido la justicia, el modelo de justicia cívica. Pero dicen, bueno, sí, la prevención, y hay que fortalecer a los municipios para que puedan prevenir. Pero por otro lado, les quitan el recurso. Entonces, en este caso, y como comentaba el licenciado Felipe, le quitan el Fortasec, y el Fortasec se manda a Guardia Nacional, cuando el mayor porcentaje de lo que se va o se obtenía por este fondo de Fortasec lo van a ejercer Guardia Nacional para la construcción de cuarteles, pero no para otros temas de prevención. Entonces, los municipios, la verdad,
nos hemos entrevistado con el tesorero de Zamora y le decimos, porque Zamora es de los pocos municipios que recibe en la región el Fortasec, decimos, ¿y qué van a hacer? Dice, lo mismo nos estamos preguntando, no sabemos qué vamos a hacer porque era un recurso importante, no recuerdo si 14 o 13 millones, en lo que ya sabían que servía para pago de nómina, de por lo menos de aguinaldo de los policías, equipo, capacitación, certificación, o sea, había varios rubros que entraban en prevención, pero el modelo de justicia cívica es un punto que yo creo que todos tienen, y los municipios y el Estado deben de tener como prioridad en una atención temprana. Se ha platicado a nivel nacional cómo estos modelos pueden identificar los primeros delincuentes o el primer acercamiento, porque ya está un esquema en donde son los jueces y los policías, a veces los delitos o los conflictos ni siquiera son tan graves, pero si nos ponemos en el escenario donde mi vecino me está molestando constantemente con su música, me agrede todos los días, o sea, va a llegar un momento en donde yo voy a reaccionar de forma violenta, y por eso es que también se dan muchos casos de homicidio, de lesiones, porque es un problema que a veces se puede atender en un primer momento, y o también los casos de los menores infractores, o si es un robo menor, la justicia cívica los atiende y le dan seguimiento, ¿sí? Para que puedan entender que lo que hicieron pues no es la única salida, y tratan como de dar seguimiento a una terapia o por lo menos un programa que puedan atender cuál es la necesidad que está pasando. Pero únicamente en Morelia se ha implementado y ha sido muy favorable. No ha tenido los recursos ni el impacto que se esperaba, pero sí esperamos que todos los municipios estén pensando en su modelo de justicia cívica. También creo que un punto que deben de tomar en cuenta en la prevención es de verdad sentarse y que el municipio entienda, yo creo, y les puedo decir sin miedo, con miedo a equivocarme y sin miedo, los municipios no hacen política pública, ¿sí? Reaccionan y hacen programas, pero de verdad un tema es hacer una política pública a corto, mediano y largo plazo, invitar a sociedad civil para que también se involucren, y sobre todo en las colonias. Yo no puedo llegar a imponer algo porque entonces yo no sé cómo las condiciones de esta colonia, qué es lo que se necesita o qué ha pasado anteriormente, porque no quiere participar la gente. Bueno, pues porque ha habido en muchas ocasiones que se han utilizado a los vecinos o a las sociedades civiles únicamente con cuestiones políticas, y al final los dejan con su problema. Entonces es generar estas políticas públicas a nivel local, pero involucrando sociedad civil, y también identificar estas áreas que son oportunas para darle seguimiento a los niños y a los jóvenes. Ejemplo es juicios de divorcio, juicios de violencia familiar, tanto en materia familiar como en materia penal. ¿Qué ha pasado con todos los adolescentes y los menores que están en un juicio? Ya se termina el juicio y cada quien se va a su casa, no se preocupan por darle una terapia o hacer un estudio de trabajo social para ver si de verdad han asimilado esta situación o están viviendo más violencia de la que tenían antes. Entonces creo que entre los principales aspectos son eso. ¿Qué aspectos se deben considerar en la prevención del delito? Vaya. Mira, los aspectos más importantes, Paola, desde el punto de vista de un servidor, es primeramente tener una estrategia bien diseñada, saber a dónde queremos llegar. Cuando hablamos de qué aspectos debería de manejarse para la prevención del delito, tenemos que identificar con quién queremos comenzar. Tenemos un ámbito y una gama de posibilidades inmensa, y muchas instituciones y muchos gobiernos se pierden en esa inmensidad. Y les pongo un ejemplo: muchas instituciones, muchos gobiernos le apuestan a la prevención y se van a los barrios a tener canchas de fútbol en óptimas condiciones, a hacer partidos de diferentes deportes y estar en contacto con los chavos. Y la pregunta es, ¿y los más pequeños, o sea, los de primaria, los de preescolar, no requieren prevención?
y de repente dan una vuelta de timón y se van a los más pequeños. Y de repente la población dice, oye, ¿y los adultos mayores no requieren aspectos preventivos en la prevención del delito o ellos ya están fuera? Y dan otro giro específico a esto. Esto es, tenemos un badaje de oportunidades tremendas. El problema mayor en un momento determinado y cómo debe de manejarse es saber cómo podemos ir recapitulando todos los aspectos. Los proyectos preventivos que tienen instituciones como centros de integración van diseñados por edades, por esquemas muy específicos. ¿Cómo empezar a hacer prevención desde antes de nacer? ¿Cómo hacer prevención con los infantes? ¿Cómo hacer prevención con los niños, con los preadolescentes, con adultos jóvenes, con padres de familia, en las comunidades escolares, comunidades no escolares? A nivel municipal, Paola, creemos nosotros muy importante que las autoridades deben de darse a conocer precisamente con todas las instituciones y que nos abran las puertas precisamente para que conozcan nuestros alcances. Hay instituciones que tenemos una penetración en la comunidad mucho mayor que los propios programas municipales. Entonces, deben de dejarse ayudar, ¿por qué no decirlo así? Dejarse ayudar por instituciones que ya llevamos toda una vida trabajando en prevención y más expresamente en ámbitos del delito o de la violencia. Perfecto. Bueno, vámonos a un corte comercial. Está súper interesante esta mesa de análisis sobre las promesas contra los resultados y regresamos, no se mueva. Meditemos las promesas de campaña. En un momento regresamos.